Hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde para compartir la palabra del Señor. Seguimos estudiando el libro del Éxodo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a la parte de Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22, versos del 29 al 31. Amén. Éxodo capítulo 22, versos del 29 al 31. Amén. Dice la palabra del Señor: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Palabra del Señor, amén. Hermanos, así de primera vista, pareciera una serie de instrucciones, diríamoslo hoy para nosotros, un tanto cuanto raras o extrañas o incluso desarticuladas. Porque primero nos habla de la cosecha, luego nos habla de los primogénitos, luego nos habla de que seremos santos y luego nos habla de no comer carne devorada por las fieras, sino que se la echaremos a los perros. No debemos olvidar que estas leyes Dios se las dio a un pueblo que había salido de la esclavitud y que ahora era un pueblo libre, camino a la tierra prometida. En cierta forma, este pueblo al que Dios le habla es un pueblo con características nómadas, ¿sí? Porque iban de un lugar a otro acampando. Entonces, Dios de alguna manera los está preparando para cuando lleguen a la tierra prometida y así ellos tengan una estructura social diferente, porque ellos habían salido de la esclavitud. Y cuando hemos analizado estas leyes que de repente para nosotros pudieran ser, repito, raras, extrañas, lejanas incluso, debemos de entender el principio que está marcado en estas leyes. ¿Qué principio está manifestándose aquí en esta palabra que acabamos de leer? Veamos 3 conceptos que aparecen ahí. 3 palabras, hermanos, que son fundamentales para poder entender de qué se trata estas leyes. ¿De acuerdo? Aparecen ahí 3 palabras. Ponga atención. La primera de ellas nos habla de las primicias. Esa es la primera palabra que aparece ahí que debemos de notar. Amén. Primicias. La segunda palabra es los primogénitos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos primicias y luego tenemos primogénitos. Amén. Y por último tenemos, dice, me seréis santos, el verso 30, y me seréis varones santos. Entonces tenemos primicias, primogénitos y santidad. Amén. Ya va tomando forma. ¿De acuerdo? Primicias, primogénitos, santidad. Ya son conceptos que nosotros los podemos conocer de una mejor manera, de una manera más próxima a nuestra realidad. Cuando nosotros vemos en la Biblia que nos habla o que aparece la palabra primicias, esta palabra tiene que ver con una ofrenda, con el hecho de presentar lo mejor de tu cosecha en ofrenda
a Dios. Ustedes recordarán Caín y Abel. Dice la Escritura que la ofrenda de Abel fue mejor que la ofrenda de Caín. Probablemente la ofrenda que ofreció Caín no era de lo mejor que él tenía. No fueron los primeros frutos. No fue de la mejor cosecha. Se asocia las primicias con aquello que es lo mejor, ¿no? ¿Cuál es el mejor vino? El que sale del viñedo, el primer vino que sale, ese es el mejor. ¿Cuáles son las mejores cosechas? Lo primero que va cosechando, ¿vale? Esa es la idea de una primicia. Entonces, aquí está hablando de presentar lo mejor, dice aquí, de tu cosecha y de tu lagar. El lagar, es decir, es la vendimia, se le llama vendimia al momento en el que se cosecha la uva, se procesa la uva y viene el añejamiento de la uva, del jugo de la uva, y surge el vino. ¿Sí? Cuando se habla de este concepto de lagar, estamos hablando de vino, ¿de acuerdo? Entonces dice la Escritura, presenta lo mejor de ello. Cuando habla la Escritura de el primogénito, no solo del buey o de las ovejas, sino también dice la Escritura de tus hijos. Debemos de recordar que Dios demanda específicamente a una tribu, a la tribu de Leví, que todos sus primogénitos, todos sus hijos varones, es decir, el primer hijo, pero fíjense, para la cultura hebrea, el primogénito tenía un lugar de preeminencia, un lugar en el que lo posicionaba ante la muerte del padre como el jefe de la familia, como el jefe del clan familiar. Y él tenía autoridad para determinar quién tenía tal o cual cosa, quién era el dueño de tal o cual cosa dentro de su familia. Recordemos, hermanos, que nosotros aquí estamos hablando de las tribus de Israel. Y entonces, digámoslo así, que el hijo primogénito tenía un lugar especial en la tribu, que de alguna forma él podía mandar, determinar. Se consideraba entonces que el hijo primogénito pues era el mejor de los hijos, el más fuerte de los hijos. Y Dios dice, a este primogénito me lo vas a dar. O sea, Dios demandaba a su pueblo ¿qué? Lo mejor. ¿Sí? Entonces, primicias, primogénito. Y luego Dios le advierte al pueblo que debe ser un pueblo santo, un pueblo de hombres, de mujeres. Le habla al pueblo como tal, pero también al individuo. Me seréis santos. La Escritura nos enseña que nuestro Dios es un Dios santo, entonces su pueblo tiene que ser un pueblo santo. Y bueno, la palabra santo en el hebreo tiene que ver no solo con una cuestión de preceptos morales, sino tiene que ver con la posición que guardo con respecto a mi alrededor delante de Dios. Es decir, cómo asumo mi contexto en el que estoy delante de Dios. Y la palabra santo tiene que ver directamente con este significado de apartado o separado. Dios demanda a su pueblo de Israel que va a llegar a un lugar llamado Canaán, que es la tierra prometida, que está rodeado de pueblos que no adoran al Dios de la Biblia. Dios le dice al pueblo de Israel, tú te vas a mantener apartado de su forma de vida. Tú te vas a mantener apartado de sus tradiciones.
tú te vas a mantener apartado de sus cultos, de sus costumbres. Tú vas a ser un pueblo santo, es decir, apartado de los demás. Amén. Entonces, primicias tiene que ver con la ofrenda, lo mejor de la cosecha, lo mejor de los animales. La escritura habla de primogénito, es decir, ofrece el primogénito, aquel que tiene esa preeminencia, ofrécelo al Señor, no te lo quedes para ti, sino ofrécelo al Señor. Y por último, el ser santo, un llamado a todo el pueblo. Amén. Esto se presenta en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Pero esta palabra para nosotros hoy en día, que no vivimos en el campo, que no tenemos animales, que no tenemos una cosecha, ¿qué implica para nosotros? ¿Qué significado tendrá para nosotros? Y quiero que reflexiones en esta pregunta, hermano. ¿Qué ofrenda puedo presentar delante de Dios que sea agradable y aceptable a sus ojos? ¿Qué primicia puedo ofrecer? ¿Cómo me puedo presentar delante de Dios si soy un hombre pecador? ¿Qué ofrenda puedo presentar delante de Dios y cómo yo me puedo presentar delante de Dios como una ofrenda si soy un hombre impío y pecador? Miren, hermanos, este tema que tiene que ver con las primicias, en muchas iglesias y muchos pastores lo toman como una enseñanza para diezmar. Lo toman como una enseñanza para argumentar la importancia de ofrendar y de llevar lo mejor de ti en ofrenda a Dios. Y hermano, si nosotros somos realistas, Dios no ocupa nada de ti. Dios vive en su santidad y en su gloria. Y la pregunta es, ¿cómo entonces yo puedo llevar delante de Dios una ofrenda que sea agradable a Él? Bueno, la Escritura nos dice que por nuestro pecado, nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia delante de Él. Fíjate, hermano, Entonces, ya desde ahí, así tú vengas con toda la mejor disposición del mundo y quieras dar tu ofrenda, tu dinero. Dice la Escritura que a sus ojos, eso que tú y yo pudiéramos presentar como buenas obras delante de Él, son como un trapo de inmundicia. Y es que entonces nosotros, por nuestros propios medios, no podemos presentar ninguna ofrenda digna. Así tú y yo nos esforcemos, así tú y yo queramos hacer lo mejor posible, ninguna de nuestras obras, hermanos, es digna de nuestro Dios. Estamos en un problema. Por más sincero que sea tu corazón y mi corazón. Pero fíjate qué interesante. La Escritura nos habla acerca de estos mismos conceptos en el Nuevo Testamento, no en relación a algo que tú y yo podamos ofrendar delante de Dios, no como algo que tú y yo podamos hacer delante de Dios, sino como algo que Dios hace
para nosotros. Porque si el hombre no puede, significa que Dios es el único que puede. En la ley de Moisés habla de las cosas que el hombre tiene que hacer para agradar a Dios, y el apóstol Pablo nos dice que la ley es un ayo. ¿Qué es un ayo? Es un tutor que nos enseña que humanamente nadie, absolutamente nadie, puede agradar a Dios. Entonces, bajo este criterio, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20. Amén. Voy a darle lectura. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto y dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron. Mire, en la historia de la Biblia vamos a ver varios casos de hombres y de mujeres, quizá niños también, que murieron y resucitaron. El profeta Eliseo, el profeta Elías y varias historias de este tipo tenemos en la escritura de cómo Dios a través de alguno de sus profetas levantó a alguien de la muerte. El mismo Señor Jesús resucitó a Lázaro. Pero ¿sabía usted que aunque Lázaro resucitó, Lázaro volvió a morir? Y aquellos niños que fueron resucitados, aquellos hombres, aquellos personajes que a lo largo de toda la escritura nos narra que resucitaron, volvieron a morir. A la niña que el Señor Jesús le dice, Talita Cumi, y que la niña se despierta, esa niña volvió a morir. El día en el que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la escritura que los sepulcros se abrieron y que hubo personas que resucitaron ese día. Esas personas que resucitaron volvieron a morir. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? A que Cristo es primicia de los que durmieron. Cristo Jesús, cuando murió en la cruz, fue sepultado. Amén. Pero Jesús no se quedó en el sepulcro. Jesús venció a la muerte. Jesús venció la tumba. El otro día estaba escuchando una canción, una alabanza que habla de eso, que dice, no hay tumba que me pueda demorar. Es decir, no hay tumba que me pueda retener. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es el primer ser que muere y que resucita venciendo a la muerte para siempre, venciendo al pecado para siempre. Cristo en su humanidad fue a morir en la cruz. Pero en su naturaleza divina tuvo el poder suficiente para levantarse del sepulcro y vencer a la muerte. Y entonces Él es el primero de esta clase que resucita, ¿para qué? Para vida eterna. El primer fruto
Así como por la desobediencia de Adán, el fruto, el resultado fue la muerte, diríamos que en esta comparación, Adán sería el primogénito de la muerte, el primer hombre que murió. Pero en este caso, Cristo es el primogénito de la vida eterna, que murió, pero resucitó a una eternidad. Por eso la escritura, por eso el apóstol Pablo dice, el primogénito, perdón, las primicias de los que durmieron. La primicia. ¿Qué significa? El primer fruto y el mejor. Si es la primicia, significa entonces que después vendrá ¿qué? Más fruto. Sí, Él es la primicia. Él es el primer fruto, la primer flor que venció al invierno. Eso significa que después de Él vendrá ¿qué? Más. Jesús es el primero en resucitar. Jesús es el primero en vencer la muerte y la tumba. Entonces, en Cristo Jesús, yo puedo vencer la muerte y la tumba también. Fíjate, hermano, lo maravilloso de la fe en Cristo Jesús. El estar en Cristo Jesús te hace también participar de este fruto llamado vida eterna. Y entonces, en Cristo Jesús, tú también participas de esta resurrección. Y entonces, ahora tú en Cristo Jesús, si estamos en Cristo Jesús, ahora tú y yo también podemos decir que en Cristo participamos de esta primicia delante de Dios. Humanamente tú y yo no podemos ofrecer nada, ni nuestra propia vida. Alguien que pudiera decir, bueno, yo ofrendo mi vida, me sacrifico para ser agradable a Dios. No. Me voy a encender en gasolina y en fuego y voy a ofrecer mi vida para agradar a Dios. Sería en vano tu muerte. Pero si tú y yo estamos en Cristo, tu vida es una ofrenda agradable a Dios. No por tus méritos, sino por lo que representa Cristo a los ojos de Dios el Padre. ¿Qué representa Cristo? La primicia. Amén. ¿Sí lo captó? En Cristo, usted y yo podemos presentarnos como una ofrenda agradable delante de Dios el Padre. Si yo me presento delante de Dios como una ofrenda de manera personal, así sea lo mejor que yo tengo, así sea lo mejor que yo considero que puedo ofrecer delante de Dios, hermano, mi ofrenda va a ser a los ojos de Dios desagradable totalmente. La única ofrenda, la única primicia que es agradable 100% a los ojos de Dios es la vida de su amado Hijo Cristo Jesús. Y si tú estás en Cristo Jesús, hermano, entonces tu vida es una ofrenda en olor fragante al Dios Altísimo. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Fíjate qué importante es este principio que acabamos de estudiar, que no tiene nada que ver con el dinero, que no tiene que ver absolutamente nada con los diezmos,
sino que tiene que ver con lo que Dios a través de Cristo Jesús quiere hacer en tu vida y en mi vida. En Cristo es la única manera que yo me puedo presentar delante de Dios como una ofrenda agradable, como una ofrenda aceptable, como una primicia agradable a los ojos de Dios. Primicias. Segundo concepto, primogénito. Amén. Vamos a ver qué nos dice Colosenses capítulo 1, versos del 1 al 15. Amén. Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 17. Amén. Ponga mucha atención, hermano. Dice la Escritura, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la ¿qué? La preeminencia. En la cultura hebrea, el primogénito, ustedes dirán, pastor, pero hace rato dijo lo opuesto. A ver, ¿quién era el primogénito entre Jacob y Esaú? Esaú. ¿Quién nació primero? Esaú. ¿Pero quién fue el primogénito legal? Jacob. ¿Quién recibió la bendición de su padre? Jacob. ¿Quién fue el heredero de la promesa hecha a Abraham y hecha a Isaac y que ahora era transmitida? Jacob. Entonces, el primogénito tiene que ver con aquel hijo que recibe el derecho y la autoridad para ser el mayor de todos sus hermanos. El que tiene la preeminencia, el que va a mandar por sobre sus hermanos. De los hijos de Jacob, ¿quién cree usted que fue el primogénito? Si mal no recuerdo, creo que el primer hijo que tuvo Jacob, creo que fue Rubén, no recuerdo el nombre. Pero ¿a quién quería más Jacob? A José. Y al final de cuentas, ¿quién fue el que salvó la vida de sus hermanos y de su padre? ¿No fue acaso José convertido en el gobernador de Egipto? ¿Cuál era el sueño de José? Que sus hermanos se inclinaban y se postraban ante él. Las espigas llevadas por sus hermanos se hincaban, las estrellas se postraban ante él. Y todos le decían, tú estás loco. El primogénito entonces es el que hereda el derecho de presidir a la familia. Casi siempre es el hijo mayor, pero no siempre ha sido así. Ahora, este pasaje que acabamos de leer nos habla de que Cristo es el primogénito, el que tiene la preeminencia en todo. Cuando nosotros leemos aquí particularmente que Cristo es el primogénito, no quiere decir que Cristo sea una criatura hecha por Dios, sino que quiere decir que Él es el mayor de todos
sus hermanos, que Él es el mayor de todos. Y dirá usted, ¿Cristo tiene hermanos espirituales? Bueno, aquí en la tierra el Señor Jesús tuvo hermanos, hijos de María, hijos de José, pero no estamos hablando de eso no está hablando este pasaje. Este pasaje está hablando que Cristo es el hermano mayor de todo el universo, de todos los seres humanos, que Él es nuestro ejemplo, que Él es el que manda, que Él es el que tiene la preeminencia, que todo fue creado en Él y para Él, que Él es el mayor de todos nosotros. ¿Me explico? Fíjese bien, el primogénito de toda la creación, el primero en todo y para todo, la preeminencia. Dios el Padre ha creado todo para el Hijo, porque el Padre ama al Hijo. Y fíjate lo que ocurre aquí. El apóstol Pablo en Efesios desarrolla una idea maravillosa. Y dice, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Él os dio vida. Y continúa. Dice, antes vivíamos en este mundo alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, fíjate, pero ahora en Cristo somos miembros de la familia de Dios. En ti y en mí, hermano, no hay absolutamente nada digno que Dios pueda tomar para hacernos merecedores de un lugar en su casa, de un lugar en su mesa. No hay nada. Ni tú ni yo somos dignos de un privilegio tal. Sin embargo, en Cristo Jesús formamos parte de esa familia. ¿Por qué? Porque Cristo es el primogénito. Porque Cristo es el que tiene la preeminencia ahí. Y si yo antes estaba separado, ahora en Cristo soy hecho hijo. No por mis méritos, no por mis capacidades, sino soy hecho hijo por el Hijo de Dios. Por Cristo Jesús. Yo soy llamado hijo de Dios por el Señor Jesucristo. Dice el Evangelio según San Juan, que todo aquel que le recibe tiene el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Cristo Jesús comparte con todos aquellos que tienen la fe en Él, con todos aquellos que abrazamos la fe en Cristo Jesús, comparte su linaje de ser hijo de Dios. Y por Él nosotros tenemos un lugar en la mesa del Padre. No por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por nuestro nombre, sino por su nombre, por sus méritos, por lo que Él es delante de los ojos de Dios el Padre. ¿Y qué es Él? Es el primogénito, el mayor de todos. Sin Cristo, yo no tengo un lugar en la casa del Padre. Sin Cristo, yo estoy desahuciado, condenado a morir.
Sin Cristo estoy fuera de la gloria celestial. Llego yo a la presencia del Padre, ahí toco, imagínate tú la puerta del cielo, estás tocando. ¿Quién es? Soy yo, Alejandro Parra. Y van a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo? Yo no soy nada, ni soy nadie. Pero en Cristo soy hecho hijo de Dios. Y todo lo que no merecía, hoy lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué cree usted que oramos en el nombre de Cristo Jesús? Oramos al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, porque Él ahora es nuestro Padre, porque estamos en el Hijo. Y ahora nosotros también podemos clamar, como dice el apóstol Pablo, Abba, Padre, porque en Cristo somos hechos hijos. Somos hechos hijo de Dios, en Él y para Él. Qué tremendo, ¿no? No hay mérito en ti y en mí, porque Él es el primogénito. Fíjate, no solo la primicia. Cristo es las primicias, la primicia y el primogénito. Amén. Y por último, entonces, primicias y primogénito. Amén. Vamos al último concepto. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 21 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 25. Fíjate, hermano, lo que nos habla aquí. Fíjate, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La palabra santo en hebreo se pronuncia algo así como kadosh y significa apartar o separar de mi alrededor para Dios. O sea, el pueblo de Israel, Dios le advirtió, debes de ser santos, sepárate, apártate de la cultura, las costumbres, la forma de vida que tienen estos pueblos, porque es una forma de vida que Dios reprueba. Ahora bien, para nosotros está el mismo principio que estuvo para el pueblo de Israel, pero yo te pregunto, ¿el pueblo de Israel fue un pueblo santo?
¿O no? Se contaminó, se pervirtió, se hizo como sus vecinos. ¿Y quién de nosotros humanamente se puede poner de pie y decir, yo soy varón santo, yo soy una mujer santa a los ojos de Dios? ¿Quién de nosotros? ¿Por nuestras obras? ¿Por nuestros hechos? Hermanos, lo acabamos de decir hace un momento. Nuestras mejores obras a los ojos de Dios son como un trapo de inmundicia. Un solo mandamiento que tú y yo quebrantemos, un solo mandamiento de la ley de Dios, un solo mandamiento que quebrantemos, ya nos hace merecedores de todo el juicio que habla de la ley de Dios. Uno solo. La ley entonces tiene la misión de hacernos entender que no hay hombre y que no hay mujer que humanamente puedan ser santos a los ojos de Dios. Y es que no hay forma. Entonces, vivamos pues en nuestro pecado. No, tampoco es así. Este verso nos habla de lo que el varón santo, alguien que sí es santo, hizo por nosotros para santificarnos. La Escritura dice que en Él somos santificados. Fíjate, la Escritura nos dice que Él no hizo pecado, sin embargo, terminó en un madero, clavado, crucificado, derramó su sangre, entregó su cuerpo. ¿Para qué? Fíjate, el verso 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados, no nosotros. Él llevó nuestros pecados a clavarlos en la cruz. ¿Para qué dice la Escritura? Para que vivamos ahora en la justicia. ¿Por qué? Porque por su llaga hemos sido, por su herida hemos sido sanados. Entonces, dijimos, en relación a las primicias, que en Él somos una ofrenda agradable a Dios. Amén. En relación a la primogenitura, dijimos que en Él somos hijos aceptos delante de la presencia de Dios. Amén. Y entonces, ahora, en Él somos purificados y santificados delante de Dios. No por nuestra obra humana, sino por la cruz del Calvario, por el madero en el cual el Señor Jesús entregó su vida, pagando nuestros pecados. El que fue sin pecado, pagó el pecado de nosotros. El que fue sin maldición, dice la Escritura, se hizo maldición por nosotros. El que fue sin mancha, recibió el pago y el castigo de los que sí estamos sucios. ¿Qué quiere decir? Y fíjate, a veces cometemos este error cuando hablamos de santidad. Cuando hablamos de santidad o cuando se habla de santidad, muchas veces pensamos que tiene que ver con lo que yo puedo hacer en mi vida. Santidad, y entonces dices, ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, ya no voy a esto, ya no voy al otro, ya no voy a... Y lo intentas y lo intento y lo intentamos humanamente, ¿cierto?
Pero ese esfuerzo perdura humanamente, pues no perdura. Ese es nuestro error, que queremos o anhelamos una santidad construida por la mano del hombre. Pero aquí no nos habla de esa santidad. Aquí nos habla de qué? De que el santo se entregó por nosotros. Y puede sonar muy místico y puede sonar muy espiritual, pero ¿cómo es que Dios nos santifica a través de Cristo Jesús? ¿Cómo? Bueno, este verso lo dice, el verso 25 dice, porque vosotros erais como qué, como ovejas descarriadas, perdidos totalmente, extraviados, confundidos, sin rumbo, sin una idea clara de vida. Pero en Cristo Jesús, dice la Escritura, que hemos vuelto, ¿a quién? Al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Y qué hace el pastor con sus ovejas? Las cuida, las protege, las aparta del mal. Entonces, la santidad no es algo que yo hago, sino es lo que Dios hace en mi vida cuando yo escucho la voz de mi pastor, cuando yo escucho la voz del obispo, la voz de aquel que me conduce, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. A aguas de reposo, a delicados pastos, el que conforta tu alma, el que te da aliento y ánimo cuando estás devastado, cuando estás cansado, el que cuida de ti. No es el esfuerzo del hombre, no es mi esfuerzo, sino es aquello que Dios hace a través de mí cuando sigo a Cristo Jesús. Y ahí es, hermano, donde tú y yo debemos de persistir, seguir a Cristo Jesús, porque Él es nuestro pastor. Cuando aquí habla al pastor y obispo, no está hablando de una clase de religiosos en las iglesias. Que no se confunda, no está hablando aquí de ningún ser humano, está hablando aquí de el único que puede conducirnos en un camino de santidad. Y ese es el Señor Jesucristo, el pastor y obispo de vuestras almas. Fíjate, hermano, ¿cuándo es cuando nosotros caemos en la tentación? ¿Cuándo es cuando nosotros cometemos un pecado? ¿Cuándo es? Cuando dejamos de poner atención a la voz del Señor. ¿Cuándo se extravía una oveja? Cuando pierde de vista al pastor, cuando deja de oír la voz de su pastor. Y eso pasa exactamente contigo y conmigo. Ponte a pensar en tu vida, reflexiona en tu vida. Cuando has tenido tus momentos más difíciles, yo estoy seguro que ha sido porque has dejado de oír la voz del pastor. Y cuando regresas al redil, fíjate qué interesante, es cuando ¿qué? Cuando oyes la voz de tu pastor. Solo así somos santificados. En Cristo soy santificado. Dice el apóstol Pablo que todo aquel que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
En Cristo es santificado. En Cristo es purificado. Sin Cristo estamos perdidos en el mundo. Pero en Cristo somos santificados. Para concluir, la única forma de presentarme a Dios como una ofrenda agradable y acepta delante de Él es en Cristo Jesús, porque Él es la primicia. La única manera de poder pertenecer a la familia de Dios como hijo de Dios es a través de Cristo, porque Él es el primogénito. Y la única manera de poder ser santificado es a través de Cristo, porque Él es el santo que murió en una cruz para santificar, para limpiar, para clavar el pecado, mi pecado, tu pecado en una cruz. Y así, llamarnos a su redil, llamarnos del extravío en el que vivíamos, llamarnos. Porque Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Amén. Es la única manera, hermanos. Entonces, fíjate lo maravilloso. En la ley, estos principios, Dios los usa para decirle al hombre, no hay nada que tú puedas hacer. No hay nada. ¿Qué ofrenda más agradable que el Hijo, que el Señor Jesucristo? ¿Qué otro primogénito mejor que el Señor Jesucristo? ¿Qué hombre más santo que el Señor Jesucristo? Y si nosotros estamos en Él, en Cristo soy primicia, en Cristo soy hijo y en Cristo soy santificado. Amén. En Cristo eres primicia, en Cristo eres hijo y en Cristo eres santificado. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por tu palabra.